En esta ocasión vamos a revisar entonces el tema sobre el BR6 en este video especial para revisar las características de construcción e instalación y funcionamiento del regulador BR6. Entonces, el BR6 tiene varias presentaciones, pero en esta vamos a revisar el BR6B y vamos a ver algunas de las mejoras de este BR6, las cuales incluyen la certificación UL 508A de CSA, tiene ajuste de deflexión de frecuencia, tiene un potenciómetro para el ajuste de estabilidad, potenciómetro para el ajuste del drop, incluye el circuito drop. El drop se utiliza en casos en que el generador está conectado a un sistema de sincronismo o conectado en paralelo con otros generadores. El mismo modelo de ABR se utiliza con autoexcitado, con sistema autoexcitado o self-excited, y también se utiliza para generadores con PMG. Entonces ya sabemos del curso de los anteriores videos que es un sistema SE o autoexcitado y que es un sistema con PMG. Y entonces este ABR puede ser utilizado en ambos sistemas. Opera con motores con grupos electrógenos, incluso a 500 revoluciones por minuto y más, ¿no? Porque recordemos que algunos ABRs no soportan velocidades bajas, ya que no tienen protección para bajas frecuencias. Cuando está conectado a un sistema autoexcitado, trabaja con un sensing de fase simple o monofásica, con sensing monofásico para sistemas SE autoexcitado y sistemas con PMS. Tiene una respuesta mejorada rápida para las variaciones de voltaje. Aquí tenemos las características de potencia o de alimentación para el sistema self-excited, que es el autoexcitado. Se puede alimentar el ABR desde 180 a 264 voltios de corriente alterna. Recordemos que la alimentación del ABR es la que ya vamos a ver en los diagramas, es la que lleva la alimentación. Se toma desde la salida del generador si es autoexcitado, o si es PMG, como en este caso tiene puede ser alimentado con un sistema trifásico que van desde 63 hasta 105 voltios y con frecuencias desde 100 a 240 Hz. Estas características del PMG de alimentación las da el PMG, se dan para que en caso de que haya que cambiar el PMG se busquen estas características en el PMG. El PMG también se utiliza para monofásicos 240 voltios de 100 a 240 Hz y 3125 VA. La potencia de salida con una entrada a 240 voltios de alimentación están en 12 amperios de corriente directa a 65 voltios directos máximo de continuos y 25 amperios de corriente directa a un voltaje de 125 voltios y aguanta o admite un force de 10 segundos, una sobre excitación de 10 segundos. El voltaje de sensing está entre 180
a 264 voltios de corriente alterna, y la frecuencia puede utilizarse en frecuencias de 50 a 60 Hz para monofásico o trifásico. También permite instalarle un potenciómetro de ajuste de voltaje externo, el cual debe ser de 10 kiloohmios, 2 vatios, para poderlo instalar, y una precisión de más o menos 1% de voltaje para el voltaje. Y un drift de voltaje eso se entiende como un desliz de voltaje de más o menos 1% de variación a 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit, y una respuesta de 4 milisegundos. Hay una compensación de la frecuencia con la característica de la inflexión de frecuencia de 1 o 2 voltios por hertz. Esto se utiliza se puede implementar con un puente que se ajusta para 45 a 65 Hz. Algunas especificaciones: tiene supresión o un filtro interno supresor de interferencias electromagnéticas. Tiene el sistema VLAP, que es el sistema que le provee voltaje para el inicio de funcionamiento del ABR. En algunos ABRs este voltaje se suministra de la parte externa, pero en mantiene un VLAP, un voltaje de arranque interno para el arranque automático, para el funcionamiento automático del ABR. Tiene un disparo o un corte automático por sobreexcitación. La protección de sobreexcitación inicia a los 90 voltios de corriente directa, más o menos 5%, y tiene un punto un punto de salida a cero para cuando se pasa de 30 segundos la sobreexcitación. La salida puede estar entre 125 voltios de corriente continua y no puede pasar de 10 segundos la sobreexcitación. En los sistemas drop pueden utilizarse transformadores de corriente de 1 a 5 amperios, y tiene una protección, un resistor para los transformadores de corriente. Puede ajustarse, tiene un ajuste desde 0 a un 10% y hasta la corriente de régimen, y para un factor de potencia de 0,8, una disipación de 50 vatios. Tiene el reconocimiento de las certificaciones UL, CSA, otras certificaciones, las que se listan acá. Algunas especificaciones sobre el almacenaje: puede almacenarse hasta menos 40 grados centígrados y hasta 70 grados centígrados por la parte superior. Aguanta golpes o movimientos extremos de hasta 20 en gravedad en cada uno de los ejes. En vibración puede mantenerse o soportar 0,5 gravedad, y de 18 hasta 2000 Hz en equipos donde la vibración sea demasiado alta. Peso 1.1 kilogramos.
Y aquí tenemos un diagrama de bloque en donde podemos visualizar algunos de las partes del equipo del ABR. Entonces acá tenemos el transformador de corriente que se utiliza para el ajuste del drop en los sistemas de sincronismo. Cuando el generador está conectado en sincronismo, esta conexión del transformador de corriente debe hacerse obligatoriamente en los puntos 5 y 6 de la bornera. Aquí tenemos, a ver, aquí vamos a quitar. Acá tenemos el potenciómetro de ajuste drop. Tenemos el potenciómetro del nivel de voltaje y tenemos el potenciómetro de inflexión de frecuencia. Y aquí abajo tenemos el potenciómetro de estabilidad. Entonces ya vamos a revisar cada uno de estos potenciómetros, cuál es la utilidad de estos potenciómetros. Acá tenemos vamos a coger otro color, las conexiones de sensing cuando son autoexcitado. Y ya sabemos del curso que si el voltaje de salida del generador no es el adecuado para el sensing, entonces debemos utilizar transformadores de potencial acá para poder reducir el voltaje al voltaje aceptado por el ABR. Acá tenemos las entradas de voltaje de potencia, que es el power supply. Son las entradas 28, 26 y 30. A ver un momentico. 28, 26 y 30 son las entradas de alimentación. Las entradas 20, 24 y 22 son las entradas de sensing, que ya vimos que son dependiendo de si es un sistema autoexcitado, se toman de la salida del generador, o si es un sistema con PMG, van desde el PMG hasta este es el PMG. Entonces van del PMG directamente a la entrada de perdón, me equivoqué acá. Si el PMG, si es una alimentación autoexcitada, entonces tomamos la alimentación de las líneas de salida del generador. Si es una alimentación con PMG, la alimentación va desde el PMG a las entradas 28, 26 y 30. En cuanto al sensing, los tomamos si el voltaje de salida del generador es el adecuado, a un nivel de incluso 240 voltios, podemos tomar el sensing directamente de las líneas de salida del generador. Si el voltaje de salida del generador es muy alto, digamos más de 600 voltios o hasta 600 voltios, entonces debemos implementar un sistema de disminución de voltaje con transformadores de potencial. Acá tenemos entonces las conexiones de la alimentación a la excitación, que es F1 y F2. Bien, entonces vamos a revisar los diagramas de conexión del generador del ABR BR6.